Ahora, bueno, ahora dígame. Jimé, permiso. Sí. Ahora, siento lo que ocurre hoy día es que como hay una pérdida completa de lo que es la confianza completa, yo siento, ¿ah? En las instituciones, en la política, en la economía, hay una sensación de que nunca nos dicen la verdad, siempre nos mienten. A ver, es realmente, a ver, si viene esta minera y sale una resolución de impacto ambiental, ¿realmente se habrán hecho bien las cosas? Bueno, esta confianza, esta conciencia, uno pensaría que la tienen las personas que adoptan las decisiones. Entonces, mi pregunta o mi Sí. reflexión es, ¿cómo logramos que las autoridades logren tener esta conciencia? Porque esto es muy profundo. ¿Cómo cambiamos las bases de la sociedad de alguna manera que ha, eh, por decir, legalizado la trampa? Porque en este país como que está legalizada la trampa, como todo es trampa, no, siempre hay trampa en todo. Entonces, ¿cómo logramos que, por ejemplo, un ministro o ministra del medio ambiente realmente tenga la conciencia o nosotros creamos o confiemos en que esa persona tiene esa conciencia? ¿Cómo logramos llegar a que un país tenga esa conciencia? Un ejemplo quizás muy común. ¿Cómo logro que una persona no vote un papel en la calle? Que realmente lo sienta en el corazón de que votar el papel en la calle, ese papel más otro papel, más otro papel, más otro papel contamina. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo se logra ese cambio? No sé si se me entiende. Entiendo, pero con la confianza que les tengo, es una pregunta que tú haces como 4 o 5 en ella. Por ejemplo, tú dices, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos que realmente los impactos ambientales están bien hechos? Los impactos económicos. Ese es un tema muy importante que tú estás tratando, porque yo he leído muchas veces documentos técnicos para ver, digamos, cómo se hizo un impacto ambiental o cómo se hizo un análisis económico, y realmente la calidad no es tan buena en nuestro país. Yo creo que si nosotros partimos de esa base, no solo de la condición de tener un impacto ambiental, pero la calidad del trabajo que hay detrás de eso. Y en eso puedo hablar con cierta autoridad porque yo pasé muchos años haciendo eso. Realmente es muy complejo hacer estos análisis, ¿no es cierto? El caso de la Dominga, ¿no es cierto? No es tan fácil hacer estos análisis. Yo soy humilde y digo, a pesar de ser, yo diría, entre comillas, un buen economista, no es tan fácil realmente cubrir todas las bases. Por lo tanto, hay otros principios que están detrás de esto, ¿no es cierto? Como un principio precautorio, ¿no es cierto? En que uno dice, mira, no estoy 100% seguro, pero prefiero tomar la precaución de no actuar en vez de dejar actuar. Y en eso tú estás levantando un tema muy interesante, porque en la ley de permisiología se permite lo que llaman los menores riesgos, que yo no sé exactamente quién los va a definir, cómo se van a definir, que solo una carta de promesa de cumplimiento, ¿no es cierto?, es suficiente para empezar. Pero estos son discusiones, yo te diría, en que hay un 80% técnico y un 20% de competencia de parte de los organismos públicos que toman la decisión final, como los comités políticos, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta. La otra parte de tu pregunta es más profunda, me gusta mucho, que es cómo yo hago que la persona que bota el papel en el suelo, por poner ese ejemplo, ¿no es cierto?, no lo bote, que no baje el vidrio del auto y tire la colilla del cigarro, que no bote la basura en el río, etcétera, etcétera. Ese es un tema de conciencia. No es un tema realmente político, ni es un tema, yo diría, de tipo cotidiano. Por ejemplo, si tú ves mi profesión, y yo creo que ustedes me han estudiado por todos lados, ¿no es cierto? La primera parte de mi profesión fue el fenómeno ambiental. Yo me dediqué muchos años a medir cosas, a entender la contaminación, a entender el reciclaje. Yo hice uno de los primeros programas de reciclaje realmente en alta escala en este planeta. Y no era tan fácil porque no habían documentos, no habían datos. Por ejemplo, tú dices, en el botadero de no sé qué parte, cuánto hay orgánico, cuánto hay papel, cuánto hay cartón, cuánto hay metales. Había que hacer todos esos trabajos. Hoy día hay muchos datos. Esa fue la primera etapa y me di cuenta que yo avanzaba poco. El impacto no era tan grande. Es decir, el saber
no es suficiente, ¿me entiendes? La información no es suficiente. La segunda etapa fue una etapa muy corta porque no era políticamente correcta, la etapa de no la contaminación, sino que quién contamina. Ponerle una cara, ponerle, digamos, un rostro a la contaminación. Y me acuerdo cuando se destruyó ese barco de petróleo en Valdez, en Alaska, ¿no es cierto? Yo dije, no, es la Exxon y eso causó un problema tremendo, ponerle un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, se contamina el río X. Es una manera de decirlo, ¿no es cierto? Pero decir que ese río lo contamina Ángel, eso tiene otro carácter. Si tú vas y pones un nombre a una empresa, esto lo contamina, no sé, una empresa cualquiera de Chile, ya se transforma en un tema violento. Entonces yo pasé de la contaminación a quién contamina, ahora la pregunta, ¿por qué la gente contamina? Que es la última parte de tu pregunta. Y eso tiene que ver con la experiencia interior que tú tienes de la realidad. Te pongo dos posiciones. Una posición, la Tierra como algo físico, simplemente físico. Es una colección de ecuaciones naturales, de ciclo del agua, de ciclo del nitrógeno, etc. Esa es una manera de ver el tema. Otra manera de ver el tema es que la Tierra es un ser vivo. Estamos hablando de otra visión de eso. Entonces, es importante el desarrollo del ser humano, el desarrollo del ser interno, de la experiencia, de esa sensibilidad que solo tú logras a través de las acciones correctas, de tus méritos, de la meditación, del yoga, de la contemplación, de una educación profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me preguntaba muchas veces, ¿no es cierto?, ¿por qué la gente contamina? ¿Cuál es la razón por la cual, ¿no es cierto?, la gente contamina? Y la pregunta inversa, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacemos nada en el medio ambiente? Estamos haciendo mucho, pero ¿por qué hacemos poco? Poco. Claro, ¿por qué hacemos tan poco? Y ahí yo te diría que he pensado mucho en ese tema, y te diría que hay razones de tipo básica, razones muy interesantes, y después hay razones profundas. Las razones profundas son las que acabo de decir, ¿no? El cambio en la mentalidad del ser humano, un ser nuevo, un ser sensible, un ser que realmente entiende que es totalmente interdependiente con los otros seres humanos, con los seres sintientes y la naturaleza. Ese no es un eslogan, eso es una forma de vida, eso es algo que se autorrealiza. Yo no puedo hacer sensible a una persona simplemente diciéndole, oye, por favor, sé sensible. Eso no funciona así. Por eso que tenemos que proteger a los pets, ¿no es cierto? Tenemos que proteger a los caballos que están en el campo, no pueden quedar sin agua, tienen que tener alimentación. O sea, esa sensibilidad solo se da cuando tú horizontalmente eres sensible, ¿no es cierto?, a la interdependencia. Los temas más tradicionales del por qué no se hace más medio ambiente, uno, porque el tema ambiental está muy lejos para mí. O sea, yo vivo en Santiago, lo estoy diciendo teóricamente, estoy en Santiago, pero yo no estoy en Puchuncaví, ¿me entiendes? Yo no estoy en la Patagonia, yo no estoy en Europa, yo no estoy en China. Y eso hace que mucha gente vea el tema ambiental espacialmente muy lejos. Segundo, porque los impactos ambientales no suceden automáticamente. Los impactos ambientales a veces suceden en el futuro, ¿no es cierto? Y en un futuro que uno dice, mira, yo a lo mejor voy a estar muerto, y no, es un tema intertemporal, ¿no es cierto? Y mucha gente no tiene interés en las generaciones futuras, simplemente porque no tiene esa sensibilidad. Lo otro, que es muy importante, es que tratar el tema, abordar el tema del medio ambiente, significa abordar la estructura de poder del país, y nadie quiere tocarla. Tú tienes agua y yo no tengo agua, tú eres más rico que yo, tú tienes más recursos que yo. Si tú vives en un lugar pristino, ¿no es cierto?, estás en una posición diferente a la persona que está en una población totalmente contaminada del aire, contaminada del agua, contaminada por saneamiento. Lo otro, que también es muy delicado políticamente, es que a mí no me conviene, ¿no es cierto?, reconocer los impactos, ¿no es cierto?, que están surgiendo de mi contaminación.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo los reconozco, ¿no es cierto? Si yo me transformo en un ente activo, tengo que pagarle a la persona que le he producido los daños. Y esa relación, ¿no es cierto?, producción y daño, hace que mucha gente se mantenga sin hacer nada. No quiero reconocer los impactos. Otra gente que es más cínica dice, es que yo quiero ser dogmático, ¿no? Y esto hay que hacerlo así, tenemos que invertir. Sé más dogmático. ¿Para qué defiendes un pájaro? ¿Para qué defiendes una especie nativa cuando necesitamos empleo, necesitamos muchas cosas? ¿No es cierto? Y yo diría que también es importante que nosotros entendamos que las soluciones que requiere el medio ambiente son soluciones para las cuales nuestra espiritualidad, nuestro interno no está acostumbrado. Porque las soluciones que nosotros estamos acostumbrados son las soluciones de la competencia, no de la colaboración. Y en este mundo que tú estás planteando, solo surge de la colaboración. Y eso hay que enseñarlo desde el comienzo de la educación misma, de la familia, de los colegios. Entonces estamos hablando, Ángel, de un tema eminentemente estructural, un tema que no se resuelve, ¿no es cierto?, de un día para otro. Yo diría en forma ya más política, ¿no es cierto?, de que la influencia ideológica burguesa está impregnada, ¿no es cierto?, en nosotros, todos, en que yo la traduzco, entre comillas, más es mejor, ¿no? Más es mejor. Entonces, yo diría que necesitamos una institucionalidad que sea ciudadana, que se refuerce en lo local, que el ciudadanismo mismo sea el protector, el conservador de estos recursos y sea también una instancia de colaboración para resolver estos problemas. Y estuve pensando, ¿cierto?, en una respuesta, y con esto me quedo callado esta pregunta. De formar un partido político que realmente contenga los elementos que yo acabo de decir. Totalmente. Yo un nombre que lo dejo ahí para quienes están escuchando, ¿no es cierto? Vanguardia eco-humanista ciudadana. Vanguardia en el sentido de progresar rápidamente, no podemos esperar mucho más. Ecología está bien, pero no sola. Tiene que ser una ecología humana, en que el ser humano es el eje de esto y tiene que ver con el tema de la meditación, del yoga, la espiritualidad, la conciencia, y ciudadana, porque el poder finalmente va a salir de la ciudadanía.